Un saludo a todos los hermanos de estudios de Verdad de Vida, Escuela de Torá, Verdad de Vida. Vamos a iniciar con la segunda parte del estudio de los protocolos y servicios del templo, ¿no? Recuerdan que habíamos dejado para la semana pasada unas lecturas para que ustedes las puedan repasar, porque las vamos a estar viendo el día de hoy. Aquí tenemos la diapositiva. Recuerden que el material para el día de hoy es el mismo de la semana pasada, ¿no? No es un material nuevo actualizado porque no concluimos con el material pasado, ¿no? Ok, voy a poner esto aquí y voy a dejar esto por acá. Listo, ¿no? Entonces, el tema que estamos viendo, vamos a repasar brevemente lo que vimos la semana pasada para ahondar en lo que tenemos que ver el día de hoy, es servicio y usanza en el santuario, ¿no? Servicio y usanza. El propósito de esto, de entender y diferenciar esto, es que no se confunda con la palabra rituales, ¿no? Que no lleguemos a confundir con rituales, que rituales tiene que ver más con una actividad pagana, con una costumbre, una práctica pagana, pero cuando vemos nosotros en la escritura, vamos a ir a la Torá, no encontramos la palabra ritual, aunque aparece la palabra en el español, traducción rito, pero no es la misma palabra, no encontramos las palabras rituales como tal, ¿no? Esa palabra ritual no aparece en la Torá ni en los escritos, por lo tanto sí tenemos que ir entendiendo que no se confunda, así como cuando decimos vamos al culto, decíamos en la iglesia, ¿no? Eso también es una palabra pagana, ¿no? Que hace alusión a rituales, reuniones y prácticas paganas. Nosotros decimos el servicio, ¿no? El servicio de Shabbat, porque es lo más acercado a la realidad, ¿no? Aquí teníamos la palabra abodá y la palabra shah. Recuerden que en sus notas ustedes tienen las palabras que aparecen en hebreo como rituales y que esas dos palabras que se utilizan como ritual, veíamos que eran palabras que se habían creado o implementado al idioma hebreo mucho tiempo después de que se dio la Torá, pero nunca se utilizan, ni aún en la actualidad, que en el contexto del templo, en el contexto del servicio del templo. En el templo utilizamos estas palabras. Abodá, que ya habíamos dicho, es una palabra a la cual se hace mucha referencia, y asá, ¿no? Abodá y asá. Que abodá, pues, definíamos como, dentro de este contexto, como servicio, ministerio, y rito aparece traducido en el libro de Éxodo, decíamos, cuando dice, este es el rito de Pesach, ¿no? Que ustedes harán, y cuando sus hijos le pregunten acerca de este rito, así aparece la traducción en español, pero en el hebreo aparece la palabra bodá, este es el servicio de Pesach, ¿no? Porque ya habíamos visto que para el idioma hebreo existen dos palabras que se pueden acuñar para hablar de un rito o de un ritual, y no es la palabra bodá, ¿no? Entonces, el Eterno deja claro que en la escritura la palabra bodá en todo el contexto, habíamos visto también que es la palabra trabajo. Y cuando hablamos del servicio del templo, es un trabajo de cortesano, ¿no? Un trabajo de la corte real. Cuando se habla del servicio del templo, la bodá del templo, ¿no? Es un trabajo que hacen los siervos de un rey. Entonces, en ese contexto se está entendiendo. Los levitas, los sacerdotes hacían un trabajo directamente en la casa del rey, ¿no? Eran cortesanos del rey. Asá, por otro lado, también aparece dentro de la Torá cuando se utiliza como un texto del templo, en textos que tienen que ver con el servicio del santuario, y significa realmente ofrecimiento, ¿no? Se traduce comúnmente como obra, pero lo que quiere decir en el contexto de la escritura es ofrecer o presentar, ¿no? Cuando dice presentarás una ofrenda y da la descripción ya sea un animal o vegetal, utiliza esta palabra asá. Y si se presentará delante de Yahweh y hará esta presentación delante de Yahweh, y lo vamos a ver más adelante, utiliza la palabra asá. Estas dos palabras, asá y abodá, son las que se utilizan en el servicio del templo, en una presentación, y habíamos explicado como para entender en nuestro contexto, ¿no? En nuestra realidad. El Shabbat, cuando nosotros iniciamos, el Shabbat es, digamos, los viernes en la noche, ustedes se han conectado con nosotros y podemos ver al inicio, cuando inicia la oración, la primera oración, estamos haciendo un inicio de este ceremonial, un inicio de esta abodá, ¿no? De este servicio que se hace, el servicio de Shabbat, el cual culmina al siguiente día, o bueno, a la siguiente caída del sol, a la siguiente tarde, culmina con una oración también, ¿no? La presentación. Pero cada una de estas cosas, de estas actividades, por ejemplo, la oración, la lectura, la presentación del Shema,
El kiddush son asá, ¿no? Son presentaciones, ofrecimientos que se hacen delante del Eterno, ¿no? La bodá es el servicio completo. Y cada una de las actividades que se hacen con todo el honor delante del Eterno, una predicación, todo eso es asá, ¿no? Se está presentando algo al Eterno, ¿no? Es la presentación y así es como lo muestra la Escritura cuando habla de estos temas, ¿no? El servicio del templo de un día o el día de Yom Kippur, el servicio del templo del día de Pesach, todo es de principio a fin, es la boda, es el servicio. Sin embargo, entre ellos hay cosas puntuales que se va haciendo, que hace un sacerdote, que hace el otro, en diferentes horarios, y eso es el asá, la presentación. Y también en el vocabulario, a la hora de hablar, ellos dicen asá, ¿no? Perdón, abodá, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Como un servicio, una administración, pero entiéndase que en contexto general se refiere a algo completo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hasta ahí creo que vamos entendiendo, ¿no? Eso es solo un repaso de la semana pasada. Ahora sí, esto es donde nos quedamos, ¿no? Toda esta partecita de aquí que vamos a estar explorando, ¿no? Protocolos. Habíamos establecido algo muy importante. ¿Qué son los protocolos? No, los protocolos son conjunto de reglas establecidas por una norma, una ley, o por costumbres también, porque eso es lo que presenta el diccionario, por costumbres, y es muy legal realmente por costumbres o por norma o por ley, para ceremonias, porque ceremonias es una actividad que habíamos dicho que no podemos decir que ceremonias es solamente algo pagano o religioso. Si en la política, cuando un presidente toma el mando, normalmente hay una ceremonia, ¿no? Y es una ceremonia política. Lo que se hace con los reyes y el servicio que se le hace al Eterno del templo es una ceremonia que se está haciendo ese rey. Dice, ceremonias de actos oficiales o solemnes, ¿no? Y la definición que se presenta actualmente de protocolos es muy adecuada para definir lo que es los protocolos en el templo, ¿no? Y veíamos este verso, Levítico 26, verso 2, y es lo mismo que se encuentra en Levítico 19:30. Dice, guarden mis días de reposo. Correcto, habíamos dicho que el Eterno siempre dice, guarden su Shabbat en muchas partes de la Escritura y de la Torá, pero solamente dice reverencia en mi santuario, en el texto. No dice reverencia en mi Shabbat, y habíamos explicado por qué dice guarden mi Shabbat y no reverencia en mi Shabbat, y por qué si dice reverencia en mi santuario, ¿no? Y lo repite y lo acentúa, ¿no? Reverenciar el santuario. ¿Y qué significa reverenciar? Y eso tiene que ver mucho con los protocolos, ¿no? Lo que explicábamos en la clase pasada era que los protocolos es la base o es el vehículo que nos va a permitir a nosotros reverenciar al Eterno, reverenciar algo. Si no hay protocolos, no se puede reverenciar. Porque reverenciar es los protocolos, perdón, son normas, conductas que yo tengo que presentar delante de algo o delante de alguien en diferentes situaciones. Si estos protocolos no se presentan, por lo tanto, son inexistentes, como decíamos en el texto, no puede haber reverencia, no existe reverencia. Nosotros, como estamos en una cultura en la cual eh, realmente los protocolos no son muy importantes porque no tenemos reyes o no tenemos a veces ni respeto por las autoridades como tal, y, no, y estamos muy lejos de la idea que el Eterno ha presentado para su pueblo en aquella época y que persiste hasta el día de hoy. Eso es válido hasta el día de hoy y va a tomar su lugar de honor en el milenio, y tenemos que conocer estos protocolos para el milenio. Tal vez se nos hace difícil entender muchas cosas y a veces vemos los protocolos en el templo como algo como que, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo lo puedo hacer así? ¿Por qué no lo puedo hacer de esta manera? ¿No? Y se nos hacía difícil de comprender y es por el choque cultural que hay, ¿no? Pero en la parte que sí quiero que ustedes comprendan es que no puede haber reverencia al santuario, que es una ubicación, un lugar físico, si no hay un protocolo. Decíamos la semana pasada es que si no existen los protocolos, si estos no son dados, realmente no se puede diferenciar un lugar santo de uno no santo, de un lugar limpio de uno no limpio. Porque el protocolo, digamos, allá afuera, me puede decir a mí que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero cuando cruzo la puerta, yo sé que en ese lugar tengo que adoptar una postura diferente porque los protocolos lo exigen así. Entonces allí mi actitud, no del corazón, sino mi actitud a la hora de, y mis costumbres y mis usos a la hora de cruzar esa puerta, ese protocolo que yo estoy ejecutando, vuelve en ese lugar reverenciable o estoy reverenciando ese lugar. Sí, porque si yo no tomo en cuenta los protocolos, no hay ninguna diferencia. El lugar
con la parte de afuera. Los protocolos son los que ponen la diferencia y permiten que eso sea reverenciable. Decíamos que nosotros como cultura creemos que reverenciar tiene que ver con la estimación del corazón, ¿no? Como que, bueno, es que yo siento en mi corazón que esto es amar al Eterno, que esto es reverenciar al Eterno, que yo siento que esto le da respeto al Eterno, pero eso es, decíamos, algo personal, es algo que no está establecido en una norma, es algo que para uno puede servir y para el otro no sirve. Para uno, mi reverencia al Eterno es así, para otro, mi reverencia al Eterno es de esta manera. Para uno, yo sirvo al Eterno de esta manera porque así creo y siento en mi corazón, y para otro, de esta manera. Pero si no existen los protocolos, nadie puede estar reverenciando al Eterno y es un desorden. Entonces, reverenciando el santuario, ¿no? Entonces, hasta allí, solo es un repaso de la clase pasada. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? Hasta allí. No. Hermanito, Adelante, mi hermano. gracias. Shalom. A ver, una cosa importante, un comentario que se me ocurre con respecto al tema, es precisamente ese, esa herencia que nosotros tenemos, esa herencia histórica que tenemos con respecto a la forma como nosotros vemos un templo. Para nosotros, digamos, un templo es un edificio de ladrillos donde la gente se reúne a escuchar a una persona que lidera un mensaje religioso con una serie de normas y que todo el mundo las acata de una o de otra manera. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño y me llevaban a la iglesia católica, que yo no entendía esas cosas que en ocasiones hay que estar de pie, en ocasiones se puede sentar, en ocasiones hay que saludar con la mano, en ocasiones hay que decir un poco de cosas que, o sea, esa cantidad de protocolos fueron diseñados por una mente que maquinó todas esas cosas porque pensó que así era. Eso con el tiempo se va convirtiendo en una costumbre y esa costumbre se vuelve ley. Digamos que ya todo el mundo sabe que esa forma es que se hace. Romper eso es un acto que les va a producir un asunto donde ellos se van a replantear muchas cosas, romper un paradigma y todas esas cosas. Luego viene uno a encontrarse con un tema como este, en el que uno entiende que esto no es un ritual, porque no es una serie, no es una serie de acontecimientos que están enlistados para cumplir con un propósito de alguien que quiso que así fuera, sino que eso es un propósito creado directamente por el Eterno. Y me causa extrañeza o me causa, por ejemplo, admiración pensar que muchos dicen la mejor manera de servirle al Eterno o la mejor manera de cumplir sus leyes es de acuerdo a lo que tenemos en el corazón. Si en el corazón nosotros tenemos esa actitud y esa reverencia, entonces esa es la mejor forma de poderle servir. Y yo digo que eso no es así, porque no son emociones las que el Eterno pide. Y en esas cosas sí tiene que ser uno supremamente radical, porque las emociones no son las que gobiernan al pueblo del Eterno. Al pueblo del Eterno lo gobierna, es la razón que viene de una lógica que es establecida por unas leyes dictadas por nuestro Elohim. Entonces, pedirle a los hermanos que no caigan en ese sentimentalismo o en ese emocionalismo, decir, no, yo quiero servir de esta forma porque así me parece que estamos haciendo bien. Eso no es correcto. La mejor forma de poder servir al Eterno es como el Eterno dijo que fuera, punto, no más. Eso era el comentario que quería hacer, mi hermanito. Muchas gracias, mi hermano. Excelente, porque ese es el fin de entender esta clase, de comprender y estudiar el templo, que nosotros avancemos, porque el cristianismo nos ha heredado una serie de ideas de cómo debemos servir a Dios, de cómo debemos agradar a Dios.
están muy lejos como el cielo de la tierra, realmente la verdadera manera de acercarme y de agradarle al Eterno, de nuestro entendimiento. Y un ejemplo clásico que siempre lo mencionamos es que nosotros creemos que la alabanza que presentamos cada Shabbat, donde ponemos música o puede ser música en vivo y estamos cantando y aplaudiendo, y a veces puede haber una lágrima, que todo eso es humano, todo eso es nuestro y muy bonito, podemos pasar un tiempo y que ese servicio que le estamos presentando, porque es un servicio al Eterno, es la manera que Él ha destinado a que su pueblo lo haga siempre, ¿no? Y pensamos así cuando cometemos un error. Lo que hacemos ahora es solamente algo optativo, algo ocasional, o no ocasional, perdón, sino más bien sería una consecuencia por una consecuencia de lo que ha ocurrido, pero el mandamiento, lo que el Eterno ordenó de cómo se debe presentar al leer cánticos y alabanza, era donde estaban los sacerdotes, los levitas, los cantores, las cantoras, estaban los instrumentos musicales ciertamente en el templo y había en el altar un cordero que se estaba quemando en la mañana y luego se repetía la ceremonial un cordero en la tarde. Y nosotros pensamos que eso no importa, que eso no, bueno, si se quema o no se quema, lo importante es el recibirlo del corazón. No, cuando Él ya estableció algo, esa ley, esa es la manera en la que presentamos alabanza al Eterno, de manera que Él dijo, así se acercarán a presentar alabanzas a mí, de esa manera, con un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. No hay otra manera en que pueda ser legal. Nosotros estamos haciendo algo que por circunstancias, las circunstancias, podemos presentar una alabanza, es algo, como decir, un tiempo parentético por las circunstancias, pero como lo hacemos hoy, puede ser de todo corazón, muy sinceros, no es la manera que el Eterno lo dijo que tendría que ser. O sea, ¿qué quiero decir? Que esto tiene que cambiar. Cuando el templo se establezca, lo haremos de la manera correcta. Hoy no lo hacemos porque las circunstancias no lo permiten, no lo tenemos a la mano, la forma de hacerlo como el Eterno lo dijo. Pero así es como el Eterno lo estableció, no como nosotros creemos por el pensamiento del siglo XXI, que no, a él no le interesa que se esté quemando algo, no, a él no le importa. Eso era pasado, lo que le importa es nuestro corazón. Y ahí cometemos un error, ¿no? Estos estudios del templo es para conocer al Eterno, para ir conociendo quién es el Eterno y cómo tenemos que presentar servicios nosotros, incluso en nuestras congregaciones en la actualidad, con la misma reverencia y los protocolos que se deben tomar en cuenta, porque el Eterno que dio la orden a Moisés es el mismo, el cual nos dirige a nosotros en cada uno de nuestros puntos de reunión. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar porque nosotros tengamos un pensamiento, no va a cambiar porque nosotros hemos sido criados en esta cultura, Él no va a cambiar su forma de pensar. Y con lo que decíamos la semana pasada, no pensemos que no, eso era del pasado y el Eterno realmente lo que quería es esto, ¿no? Un grupo que se reúne y que de corazón le presente cánticos o le presente un servicio sin nada que tenga que ver con altares o animales que se estén quemando en fuego. Y decíamos la semana pasada, tuvo muchas oportunidades el Eterno de cambiar el sistema. Tuvo muchas oportunidades de decirles, no lo hagan así, háganlo de esta manera. Cuando limpió por un momento en Mesopotamia y salió Noé del arca con sus hijos, pudo haberle dicho, no, 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 ¿qué estás haciendo, Noé? No me hagas un altar. Yo quiero que tú me hagas una reunión y reúnete con tus hijos, ahí alrededor, prendan una fogata y canten de su corazón y alébenme a mí. No voy a aceptar esto porque eso no quiero. Solo era para el pasado, como piensa el cristianismo. Pero no lo hizo. Luego vemos a Abraham, levanta un altar, vemos Isaac levanta un altar, Jacob levanta un altar y todo eso el Eterno lo recibe. ¿Por qué? Porque están siguiendo protocolos reales y ya vamos a ver por qué y cuál es la importancia de esos protocolos también, ¿no? Pero la idea de esta clase es que podamos cambiar nuestra perspectiva, nuestro paradigma de quién es el Eterno y cómo se le debe servir. Y lo que dijo el hermano es correcto, es un error yo creer que mi servicio al Eterno es agradable al Eterno, y vamos a verlo también en esta clase, que es agradable al Eterno solamente porque lo hago con todo mi corazón o dispuesto de corazón. No. Miren un ejemplo, David quiso presentar templo y casa al Eterno, ¿no? Tenemos un micrófono encendido, no sé si se va a preguntar algo o se olvidó el hermano de prender. Ok, entonces decíamos, David tenía un corazón para el servicio al Eterno, un corazón para presentarle casa al Eterno, pero el Eterno le dijo, tú no lo vas a hacer porque no cumples los requisitos. No se trata, y lo veíamos en la clase pasada, no se trata del buen corazón y el buen sentimiento que yo tengo para hacer las cosas. Aparte del buen corazón, tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo como a él le agrada o como él dispuso que se hagan las cosas.
David no solo le bastó decir, y yo tengo un buen corazón y mi corazón pleno delante del Eterno. Y recuerden que cuando David deseó construirle casa al Eterno y el Eterno se lo negó, todavía no había conocido a Betsabé, todavía no nacía Salomón. David estaba en la cúspide de su gobierno, de su reino, y con el Eterno de su lado, porque el profeta Natán que estaba al lado de él le dice, el Eterno está contigo, haz como tú quieras, haz lo que tú desees hacer. Cuando le dijo, quiero hacerle casa al Eterno. Y se fue Natán a su casa y luego regresa Natán y le dice después al siguiente día, el Eterno me ha hablado esta noche y me ha dicho que tú no le vas a hacer casa. Cuando Natán se fue diciéndole, hazlo, rey, porque el Eterno está contigo. Los hombres pensamos de esa manera, pero el Eterno dice, tú no cumples con ciertos requisitos, David, tu hijo lo hará. En algún momento estudiaremos esa parte porque no lo profundizamos en la clase pasada cuando hablábamos de la legalidad de la construcción del templo, ¿no? Pero la idea que quiero presentarles con este ejemplo es que no importa el buen corazón o el buen sentimiento que yo tenga para hacer algo, sino los protocolos establecidos y la ley que el Eterno dijo para que yo me pueda acercar y presentarme correctamente. Porque si importara o bastara solamente el corazón, una reunión el día domingo, el día del sol, pues bastaría. Pero no, el Eterno definió y dijo Shabbat, el séptimo día. El Shabbat es donde buscarán, invocarán mi nombre, mi pueblo se reunirá. Pero si importara el corazón, no pondría esta ley o no valdría. Más bien podríamos hacerlo cuando nosotros queramos. Si quiero hacerlo el miércoles, si quiero hacerlo el jueves, como me sienta de ánimo ese día, ¿no? Como pinte mi corazón. Y no funciona de esta manera, ¿no? Ok, vamos a las diapositivas. Bien, a ver, estamos aquí. Vamos a ampliar acá. Bien. Sí, están quemando ya. Ok. Dice, estos protocolos son ejecutados en los lugares de adoración. Estos protocolos que estamos viendo que son la única manera o la única vía de presentar reverencia al santuario, son ejecutados en los lugares de adoración y sus ubicaciones, ¿no? Altas, las ubicaciones altas. Por ejemplo, un protocolo, ¿dónde se hace el templo? El templo no puede hacerse en un valle, se hace en una cumbre de un monte. Porque la idea también es la elevación, ¿no? La aliyá, me voy presentando, y eso también lo vimos cuando vimos la historia del Mishkan en las clases pasadas, que es incorrecto decir, bueno, yo voy a bajar a Jerusalén, aunque yo me encuentre en el norte, Jerusalén en el sur, y decir, voy a bajar a Jerusalén. No, la gente dice, voy a subir a Jerusalén, porque aunque esté en el sur, está en un sitio de elevación. Y nunca dices, voy a bajar, voy a subir. Es el vocabulario correcto para hablar del templo o de Jerusalén, la ciudad escogida. Entonces, por eso es ubicaciones altas, los lugares altos. En las delimitaciones del santuario, ¿no? Y sus proximidades a ellos y las áreas restringidas que son espacios sagrados. ¿Qué significa esto? Que así como hay un templo, también hay un lugar o áreas dentro del atrio, del templo o el monte o en Jerusalén que son espacios restringidos. ¿Qué significa? Este protocolo dice, hasta aquí puedes llegar tú, hasta aquí llegan las mujeres, hasta este lugar llegan los varones, hasta este lugar pueden llegar los levitas, más adelante hasta este lugar pueden llegar los sacerdotes y hasta este lugar llega el sumo sacerdote. Son áreas restringidas donde no se puede entrar ni por cualquier motivo, como lo dijo el Eterno, le dijo Aarón, no entrarán en cualquier momento que ustedes quieran a mi santuario, sino una vez al año lo harán y presentarán un sacrificio o una expiación en el arca del pacto, ¿no? Eso, cuando le está diciendo eso a Aarón en el Levítico 16, es un protocolo, ¿no? No entrarán cuando ustedes quieren. Es un área restringida. Hay prohibiciones de ingreso, como para los de afuera, como para los de adentro, también hay prohibiciones de ingreso. Tienen que entrar en su momento indicado, porque el sacerdote no podía decir, yo porque soy sacerdote voy a entrar hoy a presentar cuando yo quiero, a las, digamos, a las 10 de la noche quiero ir y prender la menorá, ¿no? La lámpara. No, tiene que hacerlo en el tiempo indicado. O no puede decir, yo voy a entrar porque quiero ver qué tal está o voy a limpiar. No, él tiene que entrar en el tiempo que le tocó su sorteo. Aunque sea sacerdote, no puede hacerlo cuando él quiere. Entonces, eso es un protocolo. Los varones hasta aquí llegan, los sacerdotes hasta aquí llegan, pueden cruzar esos escalones. Son protocolos y los lugares de adoración en el templo estaban divididos por escalones. Uno estaba en el atrio del templo o en la montaña, hasta ahí llegaban todos los gentiles y obviamente todo el pueblo de Israel. Subías unas escalinatas y hasta ahí podía llegar el pueblo. Subías otras escalinatas, hasta ahí llegaban las mujeres.
Subías otras escalinatas, hasta ahí llegaban los israelitas, los varones de las comarcas que habían sido enviados como una especie de embajada, ¿no? Una especie de grupo diseñado que le tocaba en ese mes poder presentar tributos al Eterno de los alrededores de Israel. Entonces, y subías otras escalinatas y ahí estaba el servicio de los levitas. Subías otros escalones más y allí estaba el atrio de los sacerdotes, donde hacían el sacrificio. Subías otras escaleras y ya entrabas al santuario, donde entraban los sacerdotes que presentaban el servicio. Y subías unos escalones más en el primer templo. En el segundo templo no había escalones, había solamente la cortina y estaba el arca del pacto, ¿no? Entonces, pero todo era en subida, como vemos allí, y esas subidas también definían las áreas restringidas. Y eso es un protocolo. Hasta aquí pasas, no puedes pasar más allá, ¿no? Ok, tiempos de asistencia obligatoria, ¿no? No es que yo voy cuando yo quiero, no, es una convocación y eso es un protocolo, se tiene que ir en ese tiempo. Servicio continuo, ¿no? ¿Cómo se llevaba el servicio? Eso habíamos explicado, que todas estas cosas nos sirven a nosotros para entender cómo se debe servir al Eterno. Habíamos hablado de cómo los sacerdotes aún en la época de su muerte, en el día de su muerte, en el año 70, pues estaban sirviendo porque el servicio no puede detenerse. Por eso se llama Korban Tamid, continuo. Ellos entendían que el servicio no puede parar, salvo con la muerte se detiene o un ejército que vino y arrasó con Israel o con el santuario, pero mientras tanto el servicio no puede parar. De ahí es donde nosotros tomamos estos protocolos para aplicarlos al servicio de Shabbat, todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Vemos vestimentas adecuadas, ¿no? Decíamos, una persona que es de un ministerio de alabanza o un predicador no puede pararse en chancletas, no puede pararse en camisas sin mangas, digamos, mangas cortas, BBD le llamamos nosotros aquí en Ecuador, o voy a predicar y voy a hacer mi servicio, porque quiero hacer un servicio al Eterno y sin cobertura. Eso no es, ese es un servicio fuera del protocolo, es como yo estoy pensando que se debe hacer. No estoy haciendo un servicio acorde al protocolo del Eterno, porque para servir al Eterno se debe cubrir. Es un servicio, es un protocolo a la hora del servicio. De otra manera, yo puedo tener una buena disposición, acuérdense de que eso hablamos, ¿no? Tener una buena disposición del corazón a la hora de presentar mi servicio, pero mis protocolos me llevan lejos y no puedo acercarme. Sin los protocolos no puedo acercarme al Eterno. Es más o menos de esta manera, ¿no? Imaginemos que usted se presenta delante del Rey, quiere presentarse delante del Rey del universo, del Eterno, o aún de un rey humano, ¿no? El Rey Yeshua, como usted lo quiera ver, o el Rey David en su época, y usted tiene lingotes de oro que viene a presentar como un tributo, plata, y tiene pieles en la época del rey David y usted quiere presentarlos, tiene un corazón de decir estoy agradecido porque este rey ha hecho prosperar a nuestro pueblo y hoy vengo a presentar el tributo delante del rey. Tiene un buen corazón y quiere presentar un buen tributo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo no conozco el protocolo para presentarme delante del rey, puedo hasta morir o ni siquiera voy a cruzar la puerta del palacio. Lo mismo ocurre con el Eterno. Usted ve que a David la gente se inclinaba antes de hablar y antes de entrar a su cámara o al lugar donde el rey estaba. Es un protocolo. Si yo no conozco el protocolo, si yo quiero venir y abrazar al rey David o a Yeshua cuando esté en el reino, voy a acercarme a abrazar, los guardias van a poner un cuchillo sobre mi garganta. Si das un paso más, te mueres. Es lo que van a decir. ¿Por qué? Porque no estoy respetando el protocolo. Y yo puedo tener el deseo en mi corazón, es que yo quiero abrazarlo. No, ahí mismo mueres. Porque no se trata del corazón, se trata de seguir el protocolo. Entonces, ¿qué tratamos de decir? Que aún yo puedo tener un buen deseo, pero si no sigo los protocolos, mi ofrenda jamás va a cruzar la puerta, jamás podré presentarme delante del Eterno si no tengo el protocolo. Otro protocolo que usted ve que es sacado del templo y Pablo lo usa. En el templo, los hombres, los varones, cuando iban a servir los sacerdotes, ellos tenían un lugar donde dormían. Se llama el Beja Moquet. Ese lugar, que algún momento lo vamos a ver, es el lugar donde se iban a acostar a dormir. Los varones, porque solamente varones servían, más jóvenes dormían en el piso, los varones más ancianos pues dormían en piedras, que estaban salientes, como unas salientes del muro. Y si alguno de ellos, sea anciano, sea joven, tenía una polución nocturna, un derramamiento seminal nocturno, ellos lo que hacían era levantarse y sabían que ya no podían cruzar, digamos, la puerta e ir para allá porque estaban fuera del lado del templo, pero no podían cruzar ni hacer el servicio ese día porque se habían contaminado. Estaban en un estado de impureza ritual, otro tipo de protocolo. Y ellos tenían un subterráneo, porque no podían salir por la puerta, tenían un túnel subterráneo que los llevaba a unas piscinas, una mikve. De hecho, en esos túneles también había baños, ¿no? Ahí estaban los baños de ellos, ¿no?
y ahí ellos se purificaban y el túnel les llevaba por otra salida para salir al atrio, afuera. No salían por la puerta donde entraron, salían por el túnel que los llevaba hasta afuera y allí no podían volver a ingresar al templo, aunque les tocaba esa semana de servicio, no podían volver a ingresar al templo hasta que haya caído el sol, porque estaban impuros o estaban descalificados para el servicio o para estar allí presentes, ¿no? En el atrio, en el patio donde se hace el servicio. Entonces, ¿por qué estas leyes están allí? Porque sencillamente el hombre está una semana alejado de su mujer en ese servicio y puede ocurrir esto, ¿no? Puede ocurrir eso y están allí el protocolo también para salvar, para hacer que el templo no se contamine. ¿Y qué es lo que vemos? Nadie puede presentarse en un servicio al Eterno en un sistema, en un estado impuro, ¿no? Pablo toma ese protocolo y lo lleva a nuestro servicio al Eterno o nuestra forma de acercarnos al Eterno. Ustedes han leído que Pablo le dice a los corintios que si usted va a estar, va a buscar al Eterno, si ambos, la pareja, va a buscar al Eterno, pues se separen, ¿no? O sea, que no se acerquen, que no tengan intimidad, hasta que hayan terminado de buscar al Eterno y luego vuelven a unirse. Eso no lo dice porque mi mujer sea una distracción, no lo está diciendo porque no, es que no la toco porque va a ser una distracción o me tengo que alejar de ella, no, lo dice porque si voy a buscar al Eterno tengo que estar en un estado de purificación. Tengo que estar en un estado limpio para buscar y dedicarme a buscar al Eterno. O sea, ¿por qué? Porque es un protocolo. No es el templo. Ya vamos a ver que eso no importa que sea el templo. Vamos a ver en unos versos más adelante. No tiene que ver con el templo, porque ese mismo protocolo es aplicado en lugares fuera del templo. Esta parte de la inmundicia o la impureza ritual. Pero si vamos a acercarnos al Eterno, pues que sea un estado de purificación. Habíamos hablado, los hermanos, una hermanita, si está en un estado de nidad o con la menstruación, lo preferible es que hable con la hermana y le diga: mi hermana, yo estoy ahorita con mi regla, no puedo servir. No es que no puede ingresar, no puede servir en las mesas, no puede servir en algo que está haciendo en ese periodo, como lo haría un varón que, digamos, en ese Shabbat amaneció de esa manera, pues entonces no puedo servir. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo un protocolo. La gente allá afuera que no entiende la importancia de los protocolos dicen: eso no importa. Eso no dice la Torá. No, sí lo dice, pero no han estudiado lo suficiente para entenderlo. Sí lo dice la Torá y sí está allí puesto, pero no lo han estudiado lo suficiente. No estoy diciendo no vengan. Podemos venir y asistir porque este lugar no es el templo, pero para presentarse a hacer un servicio sí tenemos que cuidarnos de estas cosas. Y ya vamos a ver los versos más adelante que nos hablan acerca de esto, ¿no? Ok, veíamos protocolos decíamos aquí, de servicio continuo, de vestimentas adecuadas, posturas correctas. Por ejemplo, ellos se posternaban, no se arrodillaban, y veíamos también que nadie se podía sentar en el templo, ¿no? También explicamos eso la semana pasada, que solo había un ser humano que tenía la autoridad de sentarse en el templo, dentro del templo, y ese era el rey, ¿no? Ni el sumo sacerdote podía sentarse. Habían lugares fuera del templo o alrededor del templo donde habían aulas, estaba el Sanedrín, los guardias hacían guardia del lado de afuera y ahí podían sentarse, pero no podían hacer esto de sentarse, digamos, ¿no? Sobre todas las purificaciones previas. Ya vamos a darle paso a nuestro hermano que tiene la mano levantada. Dice: todos estos aspectos son más considerados, perdón, todos estos aspectos y más, todavía faltan algunos protocolos que nombrar, son considerados a la hora de presentarnos ante Él y con mayor razón al realizar un servicio ante Él. Y los protocolos, permítanme un momento, y los protocolos atraen y mantienen la presencia del Eterno en medio de su pueblo y la mantienen lejos de toda impureza. Eso ya lo vamos a ver en los siguientes versos que vamos a analizar. Mi hermano Gregorio, adelante. Mi hermano, mi hermano Gregorio Ya, tenía... Adelante, mi hermano. sí, hermano, disculpe que lo interrumpa un momentico, pero es que después se me va el hilo. Hermano, el- entre los protocolos que usted está mencionándome, o mencionándonos, de la impureza, una pareja, por ejemplo, voy a hablar con nombres propios, digamos, el hermano Bando es el que se está entrenando aquí para la prédica, ¿verdad? Y él, yo le autoricé de que se entrenara y que trajera los temas. ¿Hay algún problema en que el hermano Bando esté con su esposa y venga ¿cómo es? A ejercer servicio en el Shabbat? Claro, claro, exactamente.
Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya lo vamos a leer, quiero ir a los versos para que ustedes lo vean, que no es un invento, como la gente dice, quiero que vean que eso se aplica fuera del templo. Y tomé el ejemplo de Pablo, ¿no? Dice, si van a dedicarse a buscar al Eterno, pues sepárense, y cuando termine, pues únanse de inmediato, decía Pablo en esta cuestión, ¿no? ¿Y qué es lo que tratamos de decir? No es que no pueden ir a la congregación, pero en un día de Shabbat, y esto es lo que nos han enseñado también, el hermano Marce siempre nos ha dicho, ¿qué dice? ¿Cuál es la fórmula del Shabbat? ¿Cuál es la ordenanza del Shabbat? En ese día detienes tu pie de hacer tu voluntad. En mi día Kadosh. O sea, viernes a la caída del sol ya no puedo, para honrar o guardar el Shabbat del Eterno, porque el mandamiento es guardarás mis días de reposo. Para guardar el mandamiento, yo tengo que entender que ese ya no es mi día como tal para hacer mis cosas, mis labores, mis deseos. Tendrás tu pie de todas las cosas que tú desees, de hablar tus propias palabras y de hacer tus propias cosas y tener relaciones íntimas, ya sea con mi mujer, con mi esposa, de la manera más legal, en ese día no es apropiado. ¿Por qué? Porque primero yo no estoy cumpliendo acorde al mandamiento, porque estoy viviendo mis deseos. No es una necesidad vital como, digamos, ir al baño o comer, que es una necesidad primaria en ese momento. Yo puedo trasladar ese deseo y cumplirlo después de que termine el Shabbat. Porque básicamente el Shabbat es, no voy a dedicármelo a mí ni a mis gustos, sino al Eterno. Porque si fuese por mis gustos, pues podemos servir y hacer un servicio de Shabbat en la playa y la pasamos bonito, y sería mis gustos, pero no, es como Él dijo que se tiene que hacer. Entonces, siguiendo ese principio, esa línea del principio, y lo que dice Pablo y lo que vamos a leer a continuación en el libro de Deuteronomio, esa idea de que no, yo puedo tener, por ejemplo, relaciones sexuales con mi esposa en la noche del viernes o en la mañana del sábado y luego presentar un servicio, desde la perspectiva que se está enseñando aquí, no es correcta, no es adecuada. Y lo que estamos diciendo es que no estoy, aunque yo tenga mi corazón dispuesto para el Eterno en ese sentido, tenemos que ir aprendiendo que yo estoy incumpliendo un protocolo, porque ciertamente este no es el templo, pero ya vamos a ver que estas leyes de pureza se aplican fuera del templo también, en un lugar donde dice para que yo esté en medio de ustedes. Y eso quiero que lo vean, porque alguien, la excusa de la gente es que esto no es el templo, y el servicio que hacemos no es un servicio del templo. Eso dice la gente que quiere decir, no, no puede tener relaciones sexuales el día de Shabbat, no hay problema porque la ley no lo dice. No, sí lo dice de manera indirecta y sí vamos a ver que el protocolo para el servicio es diferente. Yo les diría a los hermanos que no están haciendo servicio, pero que se encuentran aquí, si se van a dedicar al Eterno ese día, no lo dediquen entre ustedes, ni el varón a su mujer, ni la mujer al varón, dedíqueselo al Eterno. Ya, y ahora el que quiera hacer servicio, y como siempre lo ha enseñado el hermano, y el que quiera servir aquí, cumple estos protocolos, porque ese es el ordenamiento que vamos a ver más adelante en los versos, es el ordenamiento de hacerlo correcto y también hasta la conciencia, porque eso es lo que importa también más adelante, vamos a ver, hacerlo correctamente en base al conocimiento, con base en un conocimiento, ¿no? Entonces, si resumiendo la pregunta, ok, el hermano no lo conocía, lo que para eso estamos aprendiendo. Entonces, y alguien que tal vez no conocía lo que estamos diciendo, para servir, siempre tenemos que darnos cuenta que ese día no es nuestro día, no hagamos nuestra voluntad y el protocolo de la pureza, como vemos en la pureza de estar actos o no para presentarnos al Eterno, para hacer un servicio al Eterno, debe cumplirse en este caso, ¿no? Debe cumplirse si queremos servir al Eterno, porque si no es lo mismo como decir, no, yo puedo servir sin cobertura, porque igual yo lo estoy haciendo de corazón, no, es como quitarte la cobertura, esto es un protocolo para la hora de servir al Eterno. Lo mismo es la pureza física, ¿no? Bien, mi hermano, no sé si quedó claro esa parte. Igual quisiera completarlo con el verso, ¿no? Ok, vamos, abran sus Biblias, vamos a ver los siguientes versos. Y ya venimos a esta parte. Abran sus Biblias en el verso de Números 5, del 1 al 4, que aquí habla del templo, y luego busquen Deuteronomio 23, del 9 al 14. Números 5, del 1 al 4, y luego vamos a Deuteronomio, ¿no? Números capítulo 5, del verso del 1 al 4. Estos versos son para que ustedes vean que esto que se acaba de decir aquí no es inventado, esta partecita la que acabamos de mencionar aquí, que los protocolos del templo atraen y mantienen la presencia del Eterno en medio de su pueblo y también mantienen lejos toda impureza. Ponen orden y también lejos toda impureza porque al Eterno no se le sirve en un lugar impuro o en algo impuro, ¿no? Entonces, Números capítulo 5,
verso del 1 al 4 dice lo siguiente. Yahweh habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos los que son contaminados con muerto. Flujo de semen en este caso es una enfermedad, ¿no? Porque básicamente va a estar contaminado todos los días. Una persona que tiene relaciones sexuales o ha tenido flujo de semen se baña, se purifica y a la caída del sol pues ya es limpio. O sea, si alguien tuvo una relación sexual a las 3 de la tarde, ya a las 6 de la tarde, pues, o 6:30, 7 de la noche, si es que hizo la purificación, si hizo un baño, básicamente, si se bañó, ya es limpio al siguiente día, ¿no? Y si alguien tuvo relaciones sexuales a las 7 de la noche, 8 de la noche, pues se puede bañar en ese instante, pero limpio en base a la pureza ceremonial, a los protocolos del Eterno, pues lo será a la caída del sol del siguiente día. Entonces vemos aquí, dice, así los hombres como las mujeres echarán fuera del campamento, los echarán para que no contaminen el campamento. Y esto es lo que quiero que vean, esto tiene que ver con el templo, ¿no? Porque aquí está hablando del Mishkan, porque el Mishkan estaba en el campamento. Y vamos a ver cuando aplica esta ley fuera del Mishkan, porque para los que dicen es que no estamos en el templo. Dice, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y eso es lo que quiero pronunciar, yo habito. Dice, y lo hicieron así los hijos de Israel y echaron fuera del campamento como Yahweh dijo a Moshe, y así lo hicieron los hijos de Israel. Él dice, yo habito, por eso no pueden estar en el campamento, porque él habita. Deuteronomio capítulo 23, verso 9 al 14, dice lo siguiente. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, y te guardarás de todas estas cosas. Y al final dice por qué se tienen que guardar. Pero ahorita quiero que entiendan el verso 9. Cuando salieren a campaña contra tus enemigos, no están en la tierra de Israel, o sea, perdón, en Jerusalén. Pueden estar conquistando territorio, extendiéndose, territorio de Israel, muy lejos del templo pueden estar, pero están en campaña contra sus enemigos. Han salido a hacer campamentos y tienen que acampar el ejército. Aquí está hablando los varones en el ejército, fuera del templo. El templo y el santuario están muy lejos. Y dice, te guardarás de todas estas cosas. Y alguien va a decir, pero eso dice cuando vayan a la guerra, pero ya vamos a ver por qué dice te guardarás. ¿Por qué dice te guardarás? Dice, a ver si aplica más allá de la guerra, ¿no? Dice, verso 10, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará a él. Y aquí el campamento es el campamento militar, no es el campamento de Israel, es el campamento militar, ¿no? Fuera del templo, lejos del templo. Verso 11. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar al campamento. O sea, cuando venga el otro día, que es la caída del sol, podrá ingresar, ya se purificó. Repito, quiero que quede claro que esto está ocurriendo fuera del templo. ¿Ok? Dice, verso 12, tendrán un lugar fuera del campamento donde salgas y tendrán también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque, y aquí dice el por qué, dice, te guardarás de todas estas cosas en el verso 9. Porque Yahweh, tu Elohim, anda en medio de tu campamento militar, en este caso donde sea que se mueva la tropa, está en medio de ti, porque Él está en medio de ellos para librarte, como dice la Torá en Deuteronomio, el compromiso, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento militar, no es el templo, ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda. Miren, para que Él no vea en ti cosa inmunda y pueda cumplir lo que está establecido en Deuteronomio y se vuelva en pos de ti, ¿no? Para que Él pueda vencer a tus enemigos. Es lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué les está diciendo el Eterno en este verso? Estamos leyendo. ¿Por qué les está diciendo que si alguien tiene una purificación o una impurificación, pues que no pueda ingresar al campamento militar en ese momento, sino que tiene que purificarse, tiene que salir? Él dice, la razón que le está dando allí, que dice, ustedes se guardarán de estas cosas, porque la razón es porque yo estoy en medio de ustedes, para darles la victoria contra sus enemigos como les prometí. Pero si ustedes vuelven al campamento, un lugar completamente inmundo, un lugar lleno de personas que no están cumpliendo estos protocolos de pureza, pues entonces yo no puedo estar en medio de ustedes y ustedes no van a tener victoria contra sus enemigos. Esa aplicación a la guerra lo dice el Eterno porque eso lo dijo en Deuteronomio, perdón, en el libro de Números, capítulo 9, que cuando toquen las trompetas yo estaré en medio de ustedes para darles la victoria.
Pero, ¿qué también se nos dijo a nosotros por medio de los profetas? Dice, en los lugares donde ustedes se encuentren entre las naciones, será un pequeño Mishkan a donde quiera que vayan. Eso es Jeremías capítulo 11, ¿no? Yo seré un pequeño Mishkan, traduce la palabra tabernáculo, dice el Eterno, yo seré un pequeño tabernáculo a donde quiera que ustedes vayan. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el punto? ¿Para qué existe el tabernáculo? El tabernáculo dice, y lo vamos a leer en el siguiente verso, para que yo esté en medio de ustedes, para que yo habite en medio de ustedes. ¿Por qué el templo tiene protocolos semejantes? Porque ahí habita el Eterno. Ya estudiamos que no era físicamente, sino que era como la gloria, la kavod del Eterno que se posesionaba en el templo, ¿no? Como una anomalía, no sé, explicar un fenómeno físico en nuestro mundo físico que es del Eterno, proviene del Eterno, pero no es el Eterno, es su kavod lo que está en el templo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que yo quiero llegar a que usted comprenda? Este lugar, por ejemplo, y los lugares de puntos de reunión, los lugares donde vamos a hacer un servicio, que puede ser, me voy a meter al monte por allá a hablarle a unos hermanitos, ok, no es un lugar consagrado, pero usted está haciendo un servicio. Usted está haciendo un servicio. Tenemos unos micrófonos, no sé, mis hermanos si me ayudan con eso un ratito. Hay unos micrófonos encendidos. Entonces, usted está haciendo un servicio al Eterno. Cumple usted los protocolos con usted mismo a donde usted va a hacer un servicio al Eterno. Si voy a ir a meterme, digamos, a un campo y voy a presentar un servicio de Shabbat allá, cumplo con los protocolos que me corresponden. ¿Por qué? Porque él dice, en inmundicia, lo que él considera inmundicia, y ya vamos a ver en su momento, tal vez ya la próxima semana, ahondar un poquito en esto, lo que él considera inmundicia después de la evaluación, ¿no? Lo que él considera inmundicia y por qué lo considera así, no puede estar en medio de nosotros, no puede estar en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque no se va a acercar en algo semejante. Y ya no nos alcanzó el tiempo, pero la próxima semana sí vamos a ver por qué, o sea, la razón del por qué esto, él no se puede acercar a mí si él es el Elohim Todopoderoso y yo puedo estar en el fango y haciendo lo que sea en el barro y él me va a escuchar una oración. Sí, pero hay que ir entendiendo por qué esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esto hace que el Eterno dice, yo retrocedo, yo me hago un lado? No hay respaldo. Eso le dijo al ejército y no estaban en el templo. Si nosotros queremos presentar un servicio y no cumplimos los protocolos, no cumplimos los protocolos ni de pureza, de vestimenta, de uniformidad, el uniforme, ¿será que él tiene todo el derecho de presentarse? Perdón, ¿será que él tiene toda, digamos, la disposición de presentar su respaldo delante de nosotros si no estamos cumpliendo los protocolos? Y terminamos con esto y ahí doy paso a mis hermanos las preguntas. Lo que veíamos, este verso lo podemos leer la próxima semana, ¿no? El verso de aquí, usted está viendo en su pantalla, es Éxodo 29, del 42 al 46, donde especifica que todos estos protocolos y el servicio también es para habitar en medio de su pueblo. Solo quiero ir a esta partecita de acá. A ver, me fui mucho. Me fui demasiado acá. Vamos a ver esto. El último verso, la última, para que podamos comprender esta parte, ¿no? Sí se está viendo la pantalla, ¿no? Ok. El verso de Génesis capítulo 4, verso 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra y una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Ambos se iban a presentar delante del Eterno. Miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda o a la ofrenda suya. ¿Qué es lo que vemos aquí? No basta el deseo, la buena voluntad para acercarme al Eterno, sino el protocolo también. Y así como no basta tener un buen protocolo, si yo no tengo, como en el caso de aquí, no basta tener un buen protocolo si yo no tengo también la justicia para presentarme delante del Eterno. Porque él dice, yo miro a Abel y a su ofrenda. Yo miré y me desagradó Caín y su ofrenda. Son las dos cosas que van de la mano. Eso lo veremos en las próximas clases. Pero lo que sí quiero que vean el día de hoy, por lo menos que quede claro esta parte de la pureza, usted sí puede entender, mis hermanos, que esto, él dice, estos protocolos es para que la presencia del Eterno, el respaldo del Eterno esté dentro de donde estamos haciendo el servicio. Si alguien lo hacía de otra manera, bien, ok, no hay problema. Aprendimos y vamos a ver también la próxima semana, el tiempo nos dé, por qué eran estos protocolos y por qué tiene que ver mucho también con la conciencia. Si yo no conocía, ok, ya hemos conocido. No es que porque no conocía fue aceptado, no, pero hay misericordia. No es diferente a que yo conozca y aún así transgreda, no, aún así lo haga y quiera hacerlo. En que este caso, este protocolo no es una transgresión, simplemente es, no puedo respaldar eso, no puedo estar en medio de sus ceremonias.
Puede ser, y por dos cosas o dos razones el Eterno dice, yo no puedo estar en medio de ustedes, ya sea porque no hay justicia en los corazones o en la conciencia de las personas que están reunidas, o porque no están haciendo los protocolos adecuados. Por eso tenemos que comprender las dos cosas, Abel y su ofrenda, la conciencia, una buena conciencia y un buen protocolo. Eso es lo que necesitamos para presentarnos delante del Eterno. Y el protocolo de pureza, les digo a los hermanos, como una hermana puede tener una semana, un Shabbat donde le cogió la regla, venga, asista, hermana. No se preocupe, usted no va a servir. Si le toca servir, la hermana que está haciendo las enseñanzas, le toca servir ese día, mi hermana no puede hacer esto, porque está haciendo una enseñanza. O sea, hagámoslo así, ¿no? Y alguien va a decir, no es que eso es religioso, no, hagámoslo en protocolo, esto le agrada al Eterno. Los protocolos hacen que esto pueda pasar de algo reverenciable a algo común, si lo sigo o no lo sigo. Esto es agradable al Eterno. Tal vez en nuestra mente humana, animal e ignorante decimos, no, eso no importa, eso no tiene nada que ver, el Eterno ve tu corazón. No, mis hermanos. O sea, el Eterno dejó estas leyes para que las sigamos y haciendo esto le vamos a honrar mejor. Estas clases son para los predicadores, para que se puedan preparar y mejorar. No es para acusar y decir alguien estuvo mal o lo está haciendo mal, no, es para ir mejorando. Vamos mejorando, vamos aprendiendo, nos estamos preparando. Por eso es las escuelas de Torah, verdad de vida, es para que preparemos predicadores, para que nos preparemos en el servicio. Y esto también es importante, conocer estos protocolos para prepararnos en el servicio, ¿no? Mis hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Mi hermano Gregorio, adelante. No, mi hermano, para mí está claro. A mí, gracias al Eterno. Y gracias, hermano, quedó claro porque ahora me toca hablar con Obando. Ya que no está en la reunión porque está trabajando, el pobre está trabajando hasta las 9 y 10 de la noche. Entonces, me toca hablar con él y sí, para mí esto es muy importante porque la idea es, sí, cumplir todos los protocolos que están escritos y yo no los conozco todos, la verdad. Por eso estoy aquí. Y voy a tratar de estar en todas las clases. Me queda difícil, pero voy a tratar de estar en todas, mi hermano. Qué bueno, mi hermano, sí, porque el servicio al Eterno es para invocar el nombre del Eterno, ¿no? Para traer su presencia, de alguna manera su rúa pueda invadirnos y no va a hacerlo si no cumplimos esta parte, ¿no? O sea, no estamos haciendo bien si no hacemos así. Correcto, mi hermano, muchas gracias. Si tenemos alguna duda, otra pregunta, mis hermanos, porque ya nos llegó el tiempo, estamos allí, 9:02. Si tenemos alguna duda o pregunta, porque la próxima semana hacemos la evaluación, mis hermanos, la lección, decíamos en la escuela. Adelante, mi hermano. Shalom, shalom, mi hermano. Un Shalom. abrazo. Shalom, shalom con todos mis hermanos. Le comento a mi hermano Manuel que qué bonita explicación. Le comento que yo esto hace mucho tiempo cuando leí la Torá, yo lo andaba siempre diciendo y con lo que usted nos ha enseñado hoy día es una reconfirmación como yo había pues observado estos puntos, ¿no? Del Shabbat y cómo debemos presentarnos y las mujeres que cuando estén con sus reglas y los varones cuando han tenido también la emisión nocturna, creo que se llama, ¿verdad? Ujú. Sí, pues sí, y hay otra también, ay, no me acuerdo muy bien, creo que es en Pesa, creo, o no, en Shavuot, creo que hermano, ¿no? Que dice, te presentarás con 3 días antes, algo así, y no te acercarás a mujer, algo así. No, eso es de Éxodo, ¿no? Éxodo 19, pero era una cuestión porque el Eterno iba a estar delante de ellos en su momento. David Ajá, también mencionó, o sea, en este caso solo basta como le decimos, no es el templo, ¿no? No es el templo, pero ya. si vamos a servir o quiero acercarme al Eterno, como dijo Pablo, si van a buscar al Eterno, no toque mujer, le dijo, ¿no? En Corintios capítulo 7, Ah, aléjense. ya. Cuando terminen, se van a dedicarse a la oración, cuando terminen, entonces vuelvan a unirse. Pero es en base a esto, con base en esta participación de la pureza y la impureza. Ah, como referencia al templo. Es que desde los protocolos del Eterno para acercarnos. Ujú. Así es. Mi hermano, muchas gracias. Sí, no tuvo muy bonita esa explicación. Gracias, mi hermano. Qué bueno, mis hermanos. No sé si tenemos alguna otra duda, pregunta. Si no, pues la próxima clase, recuerden, hemos terminado la parte básica
Hola, hola. Hola, Shalom. Shalom, mi hermana. Tenía una consulta Sí, en sí, adelante. cuanto a lo que usted enseñaba sobre la nidad. Pues sí, lo tengo claro, entendido que no debemos servir las mujeres cuando estamos en nidad. Sin embargo, mi pregunta es, hace mucho tiempo yo me congregaba en una quejilá y en ese tiempo pasaba lo mismo. No debíamos ni siquiera presentarnos a la quejilá cuando estábamos en nidad. Y además de eso teníamos que hacer un baño ritual, podía ser en la ducha y que teníamos que, bueno, hacer un protocolo. También debíamos, eh, por cada mandato, hacernos como ingresar a la ducha y ducharnos ahí, nos debíamos despintar las uñas, bueno, debía ser el cabello suelto, desenredado. Entonces, en esta enseñanza que usted está dando, habló de nidad. Mi pregunta es, ¿hay un protocolo para, como pasaba anteriormente, que debíamos hacernos un baño o solamente no hacer servicio y ya? Esa es mi Ya, pregunta. ¿O qué ya, protocolo se maneja en este caso? ya. Creo que le entiendo la pregunta, tal vez si el protocolo que pregunta es al culminar, ¿no? Porque la Torá da un protocolo al culminar, pero entendamos algo, eso lo vamos a leer estas semanas también, porque estamos estudiando el libro de Levítico. Ya vamos avanzando al verso 15, perdón, capítulo 15. Esos protocolos tienen que ver con la purificación para presentarse al templo, para ingresar al templo, porque el templo sí es otro nivel. Y aquí yo estoy hablando del servicio, ¿no? Del servicio, sea en el templo o fuera del templo, porque estoy buscando el respaldo del Eterno. Y el Eterno no va a habitar en un lugar impuro, o en una persona que está haciendo esto no va a aceptar un servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuestiones, y entendamos que la purificación y purificación no es pecado o no pecado, no, no, son cuestiones humanas, naturales de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es algo natural. Entonces, no es que estoy pecando o no estoy pecando, simplemente que no estoy habilitado para presentar un servicio en ese momento. Y entendamos la inmundicia o limpieza como hábil y no hábil, ¿no? No estoy habilitado para presentar un servicio. Entonces, tengo que purificarme, pasar por este protocolo para habilitarme. Y no confundamos esto con las cosas que hace el judaísmo o con las cosas que quieren tomar y mezclar del templo, que alguna vez Pablo les reclamó a la gente que le decía, ellos no viven en Jerusalén, no viven en la tierra, no se van a presentar nunca al templo, o sea, no los podemos hacer vivir como vivimos nosotros, y decía, ponerles cargas pesadas que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Son cargas realmente que tenía el judaísmo en su momento que no tienen un sentido, un propósito fuera de la tierra de Israel. Aplicarle a la vida de una persona que vivía en Corinto la misma exigencia de aquel que israelita practicante judío en su momento que vivía en Jerusalén es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Hay una razón de por qué ellos guardan y viven de esa manera, porque están en el templo, están cerca, están en Jerusalén, tienen normas. El campamento, los muros de Jerusalén tienen unas normas muy diferentes a las que están afuera al cruzar el muro y mucho, mucho más al cruzar el perímetro de la tierra de Israel, como eran las congregaciones a las que fue Pablo. Nosotros también. Y protocolo como tal, ¿qué enseña el judaísmo? Él dice, la mujer cuando termina la purificación o terminan sus días de purificación tiene que bañarse y luego entrar en una mikve. De hecho, tienen un dicho, ¿no? Ellos dicen, si una comunidad tiene el dinero o el recurso suficiente para crear o bien una sinagoga o bien crear una mikve, pues invierten en la mikve porque necesitan purificarse. Eso es invento de hombre, eso no es llevar la Torá desde un punto de vista religioso. Lo que el Eterno les está pidiendo es una purificación. Si nosotros nos bañamos todos los días, pues puede ser ese día terminó el periodo de la mujer y ese día se bañó, ya, o sea, es suficiente. Esa es la parte higiénica que está presentando el Eterno y eso lo veremos en las clases de los Shabbat con el hermano Marcelo que estamos viendo ya por el capítulo 15 del libro Levítico. Damos la transmisión, les decimos a los hermanos que no se pierdan esas clases. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que eso no es así, ¿no? Como presenta el judaísmo. Y muchas congregaciones aún de nuestro camino absorben estas costumbres porque desconocen el servicio del templo y desconocen la realidad de lo que es el servicio. Por eso ellos hasta piden diezmos, porque es que dice la Biblia, pero el que conoce el templo, el que conoce el servicio del templo, el que conoce las escrituras, la ley, sabe que es ilegal pedir diezmos, que el diezmo no es del dinero de la gente, sino se cobraba en especies, era un impuesto por la tierra. O sea, yo te doy a vivir, dice el Eterno, esta tierra,
Tú la cultivas y de lo que saques me das un impuesto, un macer, un 10%. Pero si no estamos en la tierra, Israel no nos ha dado la tierra, no se puede cobrar impuestos. Nadie pagaba diezmos en el desierto. Empezaron a cobrar o a pagar los impuestos cuando ingresaron a la tierra. Nosotros no estamos, no nos encontramos en la tierra como tal para pagar los impuestos o que alguien diga yo aquí les pido los diezmos. Lo mismo ocurre con esta parte sanitaria o esta parte de hábil y no hábil. Si no está el templo, estas leyes no aplican, pero si yo voy a hacer un servicio, el protocolo aplica. Y vuelvo y les repito, personas creen que porque no está el templo podemos hacer como queramos, como me da la gana. Iniciemos a la hora que me da la gana, el Shabbat vamos a iniciarlo ya un sábado a las 5 de la tarde, presento mi servicio de Shabbat. No podemos hacer como queremos, tenemos que hacer como él dijo. Si él dijo que con cobertura se presentan a servir y que quitarse la cobertura es una afrenta al servicio, al Eterno, entonces tenemos que presentarnos con cobertura, esté en el templo o no esté en el templo. Estoy haciendo un servicio. Otra cosa es que yo diga, no, es que vine como oyente y me presenté a una reunión de hermanos o abrieron la Torá en ese momento y estoy explicando algo, pero si yo estoy haciendo una boda, digo, hoy vamos a iniciar el servicio de Shabbat y estoy haciendo una boda, un servicio al Eterno, voy a hacerlo con todos los protocolos requeridos, con todos los protocolos que exige la Torá. Hagámoslo de esa manera y no es religiosidad. La gente que no comprende el templo y no comprende la Torá dice, eso es religioso. Ah, mira, se están haciendo un baño, mira, no, no, eso es no conocer la Escritura. Creen que conocen al Eterno, pero solamente de su corazón y de su propio pensamiento han formado un Dios y le llaman Yahweh. Pero no, al Eterno le servimos, como decía hace un momento el hermano Fernando, como Él dijo que tiene que ser, como Él le agrada que tiene que ser. Entonces, como Él ha dicho, así se van a presentar delante de mí, así me harán un servicio. Y esto no es el templo, pero los protocolos, muchos de los protocolos se presentan de la misma manera. Como decíamos, un grupo de alabanza quiere presentar un servicio, no lo va a hacer en zapatillas y con una BBD. O sea, no lo va a hacer sin camisa, o sea, como cuando está pintando su casa. O sea, no puede hacer eso, está haciendo un servicio. Pueden venir en sandalias a pintar, a pintar el punto de reunión, pero si voy a hacer un servicio en un día de Shabbat, tengo que hacerlo con los protocolos establecidos, porque le estoy presentando algo ante el rey. Entendamos que eso es un tributo ante el rey. El servicio que hacemos en Shabbat es presentar un tributo ante el rey. ¿Cómo me presento delante del rey? No puedo presentarme como yo quiero. No puedo presentarme impurificado, no puedo presentarme a presentar un tributo sin la cobertura exigente que exige el rey que el pueblo deba tener en su presencia. No puedo presentarme con harapos o con ropa que realmente me da igual. O sea, estoy haciendo un tributo. Otra cosa es alguien que ingresó o no está haciendo un servicio, por último. Por eso decimos los hermanos, un hermano puede decir, el varón, me levanté y vi mojada mi sábana. Entonces, ¿voy o no voy al Shabbat? Venga al Shabbat. Venga, lo que no hace es presentarse a hacer un servicio. Pero venga, porque este no es el templo. No puede decir, aquí no entra. Este no es el templo. Aquí venimos a aprender. Es un punto de reunión, pero los que están haciendo el servicio, si a mí me ocurre y me llega a ocurrir eso, yo digo, hermano, el que está dirigiendo, hermano, hoy no puedo por tal motivo. Ah, ya, tranquilo, Manuel, no pasa nada, va a tal persona. Que así se hacía en el templo. Esa era la forma que se servía en el templo, lo que explicamos y vamos a ver también más adelante, que había un lugar subterráneo para aquellas personas que le ocurría esto, y ellos se purificaban y al caer el sol, pues, podían presentarse. Pero salían al atrio del templo, donde estaban las demás israelitas, donde se enseñaba, pero no podía hacer el servicio. Eso es algo que debemos nosotros entender, conocer al Eterno. El que no conoce esto dice, es que no existe el templo, entonces no importa. Pero no conocen que esto va más allá del templo. Y terminando la pregunta de la hermana, la purificación que usted podría tener, o sea, o las mujeres, pues obviamente, ¿no? En este caso es una ducha, un baño, sencillamente. Añadirle más a eso son costumbres humanas, normas humanas, más de eso, ¿no? Añadirle a eso, es una norma humana, es cosa de hombres, no le vamos a quitar más. Pero los tiempos establecidos como el Shabbat o los Shabbatot entre el año, los días del año, pues hagámoslo de la mejor manera que podamos, que a nuestra conciencia, con el conocimiento que tenemos, podamos respetar al Eterno. Pero más allá de una ducha no pasamos más allá. Pero querer hacer una mikve, querer hacer querer poner esto, que me quito, me despinto las uñas, y me suelto el cabello, eso no aplica aquí. Aplicaría en el templo, le diría. En el templo, si usted quiere subir al monte del templo y está el templo, me parece muy bien porque nadie se presentaba con alhajas, con anillos, me sacó todo, nadie entraba con zapatos ni con sandalias, entraban a pie
libre, ¿no? Digamos, no pondrás sandalia en este lugar. Y se presentaban de esa manera porque eran siervos del Eterno, no venían a presumir nada, se presentaban de esa manera, tranquilo. Pero este no es el templo, este no es el templo, ¿no? Entonces, solamente es una ducha nada más. Muchas gracias, hermano. Me quedó claro. Bien, mis hermanos, muchas gracias también a los hermanos que han estado participando porque nos ayudan a expandir el entendimiento del tema. La próxima semana, pues, nos dedicamos a las evaluaciones, los primeros 30 minutos y luego, pues, vamos a finalizar la clase para iniciar la próxima después con clase nueva y que va a ser un poquito más fuerte, ¿no? Más detalle, más académica. Esto es académico, pero es una parte básica. Vamos a pasar a otro nivel, dependiendo si todos hemos entendido lo que se haya venido explicando estos días, ¿no? Mi hermano Davis. Hermano, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Manuel? Y para todos, que Dios los bendiga. Mi hermano, tengo una pregunta para complementar con la pregunta que hizo el hermano Wilson al comienzo. Tengo entendido, pues más que tener entendido, es algo que yo discutía con alguien en algún momento sobre el tema de las relaciones sexuales en el día de Shabbat. Yo a él muchas veces le decía de que no, o sea, para mí, así no preste servicio para predicar en Shabbat, yo le decía de que no era conveniente tener eh, relaciones Es correcto, con la correcto. esposa, con la esposa en el día de Shabbat, así no tuviera que Servicio. servicio. Entonces él me decía que no, que que en el Shabbat se podía porque ahí era donde más bendecía el Creador, inclusive que ha hecho milagros el Creador. En los días de Shabbat muchas personas, muchas mujeres quedaban embarazadas en ese tiempo. Y yo le decía a él, pues para mí no es clara esa posición porque la Torah dice que nosotros tenemos que eh, en el día de Shabbat de dejar de hacer toda cosa que sea para nosotros. Exactamente. El día de Shabbat, cuando entra el viernes, ya es dedicado para el Eterno. Y por lo tanto, una relación sexual o una intimidad que tenga con su esposa, usted no está sirviéndole al Eterno, sino está cumpliendo un deseo sexual. Y me decía, no, es que uno lo puede hacer porque es que usted, digamos, es cuando más va a ser bendecido. Entonces, mi hermano Manuel, eh, qué bueno que tocó este tema, porque en algún momento le iba a tocar el tema al hermano Fernando, que tiene más conocimiento de esto, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle, no sé, no, se me pasaba. Pero mi pregunta es, todo israelita, toda persona que pertenezca al pueblo de Israel, que celebre Shabbat, no debe tener intimidad con su esposa en el día de Shabbat. Así no estén en el servicio del Eterno. ¿Es verdad? Ya, hay que entender esto. O sea, si alguien lo comete o hace esto, ¿no? De tener una intimidad en el Shabbat, no está transgrediendo un mandamiento de la Torah porque no está tipificado, no está escrito en la Torah, no hagan esto. Pero no podemos decir que está guardando realmente digamos, la línea o el espíritu de la ley del Shabbat. Porque el espíritu de la ley dice que básicamente ese día te ocupes en los asuntos del Eterno y tus asuntos quedan a un lado, tus cosas quedan a un lado y en las cosas del Eterno. Entonces, y lo que estábamos viendo por la parte de los protocolos, que en el antiguo Medio Oriente se conocía acerca de esto, ¿no? Entonces, por eso es que David, cuando comió los panes, él dice, yo no he tocado mujer. Ok, entonces puedes comer de esto, si no, no te hubiera dado, decía el sacerdote. Entonces, en ese caso, lo que estamos viendo nosotros aquí es que para cumplir correctamente con el espíritu del Shabbat, para guardar correctamente el Shabbat, hay que hacerlo de esa manera. O sea, alejarnos de esto. Es como alguien que dice, no, es que yo guardo el Shabbat, pero guardo en mi casa, porque no quiero reunirme con la gente, me siento mejor orando en mi casa. Eso. Él está diciendo que guarda el Shabbat, pero no está cumpliendo la normativa o el guardar el Shabbat como debe ser, porque la cláusula también dice santa convocación. Tienes que reunirte con el pueblo. Si tiene un pueblo cerca, ¿no? Pues obviamente. Entonces, pero él puede decir, yo guardo el Shabbat.
transgrede, no transgrede, debemos ver las circunstancias, pero no cumple con el mandamiento. O sea, no puedo decirle, está violando una norma del Shabbat porque no está trabajando, pero no está cumpliendo con una norma. Tal vez no está, digamos, transgrediendo o no está infringiendo un mandamiento negativo de que no hagas esto, pero no está cumpliendo con el mandamiento positivo que dice, haz esto, o así se tiene que hacer. Entonces, en ese caso, entonces, no y usted va a encontrar en la Torah que los mandamientos negativos son los que se violan, los mandamientos negativos son los que reciben azotes o consecuencias, en este caso, de esa naturaleza. Entonces, pero en este caso, para entender esto, entender la Torah, que Moisés en su momento no tenía que explicarlo porque el mundo entero que recibió esta ley entendía, eso no se hace porque no, no me puedo acercar al Eterno con mi purificación. Todo el mundo entendía eso y ese el día del Eterno, no es mi día. Hoy, como venimos de otra mente, de una mente occidental, tenemos que estar explicando estos detalles y rescatar todas estas cosas. Pero en tal caso, si se topa con alguien, pues que piense de esa manera, pues usted lo que puede hacer es explicar. Si él allá eso ya es cosa de él si lo hace o no. En cuestión de si el pueblo entendido, porque vuelvo y repito, no se le puede acusar a alguien de transgresión, pero el pueblo entendido, si quiere honrar mejor al Eterno, con base en la Escritura, no lo hace. Entonces, no lo va a hacer. Bueno, mi hermano, sí, porque de hecho esa pregunta, respuesta que yo le daba a él era porque en ese tiempo con mi esposa estábamos buscando nuestro bebé. Y esa persona me decía, no, es que si usted quiere ver milagros del Creador, Él los milagros los hace en Shabbat. Y yo le decía, yo no voy a transgredir de esa forma, porque No, escrito eso es está una distorsión del conocimiento. No conoce realmente exacto. la Torá, ¿no? Y el no conocer la Entonces Torá no se conoce al Eterno. yo le decía, si el Creador me va a hacer un milagro, yo sé que me lo va a hacer por fuera del Shabbat y tengo que cumplir el mandato. Claro, así es, mis Los hermanos. milagros del Eterno solo son Shabbat. Qué bueno, ¿no? No, los milagros del Eterno vienen también con la justicia, cuando se cumple la Torá, ¿no? Bien, mis hermanos, Claro. ya estamos pasaditos con 20 minutos, disculpen, porque tenemos que tratar de ser puntuales en lo que se pueda, pero espero que haya servido también estas explicaciones y nos vemos la próxima semana. Ya no nos vamos a dilatar más con el tiempo, ¿no? Un abrazo, cualquier pregunta que tengamos podemos escribirlo en el chat, ¿no? En el grupo de predicadores y ahí se estará respondiendo o la próxima semana la analizamos. Un abrazo, mis hermanos, y disculpen dilatarnos con el tiempo. Shalom del Eterno. Shalom, shalom, hermano. Que el Eterno los guarde a todos.